8:03 de la mañana, estamos en vivo. Esto es Buenos Días por BPI TV. Ya está con nosotros nuestra compañera Gabriela Peroso para presentarnos sus perspectivas periodísticas sobre estos temas que son noticia. Gaby, buenos días, bienvenida. Buenos días a ti, Marjorie, y a toda nuestra maravillosa audiencia. Un día noticioso, de verdad, verdad. Así es, mucha tela que cortar el día de hoy. Si te parece, comenzamos con el caso del expresidente Donald Trump. ¿Y qué se espera de esta comparecencia el día de hoy? Bueno, este sería entonces su tercer juicio abierto. Se espera que sea a las 4 de la tarde, incluso desde muy temprano, y ahí estamos viendo las imágenes en vivo y en directo a través de las pantallas de BPI TV, ahí en la capital estadounidense. Los periodistas desde el día de ayer están allí, tienen que cuidar los puestos, tienen que hacer la fila, incluso para poder entrar a esa corte, tienen que entrar sin ningún tipo de dispositivo electrónico, con libretica y lapicero en mano para hacer entonces la reseña de esta presentación. Se decía que había posibilidades de que Donald Trump lo hubiese hecho de manera virtual, pero todo parece indicar que se va a presentar en persona en esta corte. Sería entonces la tercera vez que lo hace y nuevamente surgen todas las dudas de si se le van a tomar nada más las huellas, no se le va a hacer la fotografía de frente y de perfil que se toma en algunos de los casos penales en contra de cualquier ciudadano estadounidense. Nos llama poderosamente la atención, Marjorie, que yo creo que muy pocos ciudadanos, o ninguno por lo menos en este país, ha enfrentado juicios criminales en diferentes estados. Aquí estamos hablando uno en Florida, uno en Nueva York, ahora uno en el Distrito de Columbia, ahí en la capital estadounidense. Muy pronto va a haber uno en Atlanta, Georgia, también relacionado al tema de las elecciones, y adicionalmente una cantidad de demandas y de casos civiles que se siguen en diferentes jurisdicciones. Hay mucha polarización con respecto a este caso. Hay quienes aseguran que se trata de una simple persecución política al candidato. Recuerden que él sería el principal rival del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Hay otras personas que señalan que no, que simplemente él ha estado envuelto en una cantidad de casos y que estos tienen que ser investigados y llegar hasta las últimas consecuencias. En este caso en particular llama la atención porque se decía que lo que se iba a acusar a Donald Trump era lo relacionado con los hechos de violencia que se desplegaron ese 6 de enero cuando se iba a hacer la certificación de votos. Sin embargo, solamente, Marjorie, se habla de conspiración y se basan específicamente en que Donald Trump habría mentido al país para quedarse con la presidencia. Es decir, que él sabía que había perdido las elecciones, pero que sin embargo cometió una cantidad de acciones, por ejemplo, algunas llamadas que hizo a personas relacionadas a los colegios electorales. Recuerden que aquí la votación en Estados Unidos no es directa, no es como nosotros que ponemos un voto, un elector y eso elige al presidente. Aquí es a través de un sistema de colegios electorales, el votante lo hace y a partir de allí hay un voto en segundo grado. Las llamadas se referirían al tema de Georgia y en el caso de Washington hablan entonces de su percepción. Entonces hay quienes dicen se van a centrar en la primera enmienda de Estados Unidos porque si él creía y aún cree que él ganó las elecciones, está en todo su derecho. Hay quienes dicen no, él le está mintiendo al país y aseguran varios medios de comunicación, dicen realmente un presidente tiene el poder o la posibilidad de mentirle a un país entero para desafiar a la democracia. Son puntos determinantes en esto y también la declaración de quien fuera su vicepresidente, que hoy es un contendor. Hay elecciones primarias dentro del Partido Republicano, el partido de Donald Trump, se está dirimiendo quién va a ser el abanderado para esa elección general. Pence y Trump están enfrentados allí y Pence podría declarar en contra de Donald Trump porque recordemos que él sí fue a ese acto en el Congreso, que también se está diciendo que Donald Trump y 6 personas más que están dentro de esta acusación intentó que esa
esa votación fuera certificada por el vicepresidente, y el vicepresidente ya dijo ayer que Donald Trump nunca más debería ser presidente de este país. Por tanto, él seguramente va a declarar en su contra, y uno de los puntos determinantes es que él diga que Donald Trump sabía que había perdido y sin embargo mantuvo esta narrativa en contra de los electores estadounidenses. Es un caso súper complejo, con muchísimas aristas, y vamos a ver qué pasa. Sin embargo, la legislación de Estados Unidos le permite, incluso estando dentro de una celda, dentro de la cárcel, seguir con su campaña presidencial, porque aquí no hay temas de inhabilitaciones políticas por algún tipo de investigación penal. Hay quienes dicen, a través de la Constitución, cuando se trata de casos o de cargos relacionados al tema político, podría haber algún tipo de inhabilitación, pero por ahora esa teoría no ha tomado fuerza y podría llegar a instancias mucho mayores como la Corte Suprema de este país. Ha llegado a un punto importante. ¿Lo apoyaría el Partido Republicano como candidato presidencial? Hay quienes paradójicamente han señalado que mientras que se suman los cargos, también crece en las encuestas y en la intención del voto. Y como tú lo señalas, aun y cuando se ha encontrado culpable, nada lo inhabilita desde el punto de vista de las leyes y la Constitución para optar a este cargo de presidente. ¿Cómo lo ves tú? ¿Podría Donald Trump, por ejemplo, darle el apoyo a Ron DeSantis? ¿Podría el Partido Republicano, a pesar de todas estas acusaciones, apoyarlo? ¿Cómo ves el escenario político? Si bien la situación actual de él, a pesar de tener estos 3 juicios abiertos, él es inocente, porque como en todas las legislaciones democráticas, no es culpable hasta que no se pruebe sin duda razonable. Él es un hombre inocente al día de hoy. También los lapsos procesales en Estados Unidos son larguísimos, y por tanto hay quienes sacan la cuenta y dicen no va a haber manera de que él sea declarado culpable en un juicio, no da tiempo. El primer caso que ya tiene fecha es en mayo, es el de los documentos clasificados, que es en Florida, pero metieron nuevos cargos, así que seguramente no va a ser en mayo, se va a retrasar 2 veces más, y hay una cantidad de estrategias jurídicas que se pueden usar para que vaya después de la elección. Eso por un lado. Me preguntabas algo puntualmente, se me fue la idea con el tema de que la gente dice que, bueno, Donald Trump le ha sacado provecho a estas acusaciones y por el contrario, lo que se pensaba, en vez de perjudicarlo, parece que está agarrando más aire y crece como la espuma, porque independientemente del resultado, igual puede llegar a ser presidente de este país. Totalmente. Dentro del Partido Republicano aquí se van a dar 2 elecciones. En primer lugar, las primarias republicanas, que son las primarias de su partido, que sería el partido opositor al gobierno actual de Estados Unidos. Ese partido, mientras más acusaciones se dan en contra de Donald Trump, más se fortalece. Él manejaba una favorabilidad dentro de su partido de 40 y tanto %, ha llegado a 56% de apoyo, más de la mitad de su partido dice él es el único abanderado, incluso ha aplastado a todos los demás contrincantes. Ron DeSantis era el segundo, manejaban una diferencia de unos 15 a 20 puntos, ahora esa diferencia a veces se ha hecho hasta de 30 puntos, Marjorie, y obviamente todo eso es complicado. Donald Trump ha asegurado que pase lo que pase, él no se retira de la contienda electoral. Hay quienes dicen que no se retira porque esa es su única protección. Como no da tiempo de que todos estos juicios se resuelvan, él, por ejemplo, se podría absolver a sí mismo, aunque hay quienes dicen que no lo va a poder hacer. Eso tendría que ocurrir para ver si legalmente es legal. Él podría entonces perdonarse. Aquí existe el perdón presidencial en los casos federales, es decir, un presidente llega y puede perdonarte a ti o a mí de un caso federal. En el caso de Nueva York no entraría esto. En los casos de los documentos clasificados, y este en particular del 6 de enero, sí entraría. Él podría autoperdonarse, entonces le conviene hacerse con la presidencia. Él está súper fuerte dentro de su partido y tiene cada vez más apoyo. Y se dice que el apoyo para esas elecciones generales también se ha
ha fortalecido porque han habido una cantidad de casos, Marjorie, donde sí se ve claramente que hay cierta persecución política o que el Departamento de Justicia actúa de una manera cuando son republicanos y actúa de otra manera cuando son demócratas. Hay muchas investigaciones, quizás no en todas las de Donald Trump, esto está politizado, pero en algunas sí, en donde dices, oye, le dan demasiadas vueltas, sobre todo el caso de Nueva York, incluso quienes están en contra de Donald Trump dicen, de verdad que este caso no tiene ni pies ni cabeza. Eso ha calado en la opinión pública estadounidense y se sienten que la justicia los está defraudando y por tanto entonces le dan el apoyo a Donald Trump. Sin embargo, para esas generales está muy complicada la situación porque él no tiene la misma fortaleza que tiene dentro de su partido. Y el Partido Republicano hasta ahora no ha expresado ninguna voluntad de retirarlo de la campaña porque está enfrentando esto. No sé si incluso es imposible, y adicionalmente creo que no tienen la fortaleza para hacerlo, porque si más de la mitad apoya a Donald Trump, ¿cómo el Partido Republicano le va a quitar el apoyo? Entonces, si habrán algunos que no quieren a Donald Trump como candidato, sencillamente no pueden porque la voluntad popular o toda la gente que está allá adentro es mayoría y por tanto sería imposible. Hay quienes están tratando de forzar eso y hay quienes están diciendo que todo esto está armado para eso, o para que él renuncie o para que se quede sin dinero, porque esa es otra. Parece que se ha gastado en todo este largo año más de 40 millones de dólares en gastos legales, entre 20 y 40 millones. Ha recaudado más de 100 millones de dólares, pero esto apenas comienza. Imagínate tú, hay algunas cuentas de abogados que pueden llegar a $1 millón, imagínate tú, y esto va a seguir. Entonces, es como una carrera de obstáculos gigante. A él también le favorece que Joe Biden sigue siendo el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata y el tema de la edad juega en su contra y que la gente dice, bueno, no lo está haciendo tan bien, las encuestas dicen que el país va por mal camino, la gente no está conforme con lo que está pasando con la economía estadounidense, a pesar de que los últimos números han favorecido a la actual administración. Entonces, está bien complicada esa campaña y es algo inédito, porque adicionalmente cada cita de él en los tribunales coincide con debates, aquí acuérdate que se va haciendo de manera escalada. En las internas se van haciendo por estados, entonces por ejemplo Iowa es muy importante y coincide con unas demandas civiles que él tiene, después le va a coincidir con esa convención nacional republicana donde él se volvería el abanderado, o sea, es una situación súper compleja y hay que tenerla ahí vigilada muy de cerca, a ver qué pasa, ¿no? Claro, esperaremos hasta las 4 de la tarde a ver qué ocurre tras la lectura de los cargos, si se presenta o no y qué sigue en este caso. Si te parece, Gaby, me encantaría conocer tu opinión sobre otro tema de interés para nuestra comunidad y tiene que ver con las elecciones primarias de la oposición. Ya estamos en la recta final, a 2 meses previstas para el 22 de octubre. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cómo ves el proceso a la fecha de hoy? Bueno, el proceso sigue siendo cuesta arriba. En materia logística, en materia organizacional, de personas, de presiones que tienen y también de la responsabilidad que tiene cada uno de esos candidatos a esas primarias dentro y fuera. En el día de hoy vamos a presentar lo que fue nuestra entrevista con Freddy Superlano. Él es el abanderado por Voluntad Popular, pero en el caso de él hay algo muy particular y que destacamos en esta entrevista que presentaremos hoy a las 3 de la tarde. Él ganó Barinas, recuerdan, el estado de Hugo Chávez, que por más de 2 décadas fue gobernado por los Chávez. Él ganó esa elección, el Consejo Nacional Electoral, por lo menos los votos se dieron, a pesar de que no fue proclamado porque hicieron una sentencia, luego lo inhabilitaron. Él decía algo que es muy importante, que eso local debería llevarse a lo nacional. El tema de las inhabilitaciones, si alguien dice, no, si María Corina, ni Capriles, ni Superlano, que están inhabilitados, deben correr porque ellos ya están inhabilitados. La inhabilitación se puede dar antes, durante o después. Por tanto, creo que el tema de las inhabilitaciones no puede jugar un papel predominante porque en el caso de él en Barinas, lo inhabilitaron después de que ganó la elección. Entonces, ¿qué diferencia te hace sacar a estos 3 contrincantes, algunos de ellos con serias posibilidades de ganar, cuando cualquiera de los demás puede ser inhabilitado apenas le gane a Nicolás Maduro?
Ese es un punto importante. Y él también hablaba de la renuncia en pro de la democracia. Él asegura que primero hay que defender el voto y pararse ahí desde el primer minuto. De alguna manera hacía un paralelismo entre lo que después confesó, después de años, Enrique Capriles Radosky, diciendo que él había recibido la llamada, que él había ganado esa elección contra Nicolás Maduro, pero que él no quería un derramamiento de sangre y él no se apostó a vigilar allí. Él esperó que se desarrollara todo en pro de que no hubiese una masacre. Hay quienes se preguntan, después de esa fecha, imagínate cuántos venezolanos han muerto por desnutrición, porque han muerto en la frontera tratando de llegar a Estados Unidos, han sido asesinados porque la violencia en Venezuela no ha mejorado. Entonces, no sabemos muy bien si fue la decisión correcta, pero fue la decisión. Este hombre habla de quedarse y hacer valer el derecho, y si inhabilitan a uno o a otro y a otro, que haya el sacrificio personal del inhabilitado y que ese vele por otro que no sea el que imponga Nicolás Maduro, porque en Barinas trataron de poner a Claudio Fermín y obviamente a un oficialista para hacer ese juego de que no había un opositor. Al final ellos pudieron poner a alguien que pertenecía al movimiento opositor. Eso creo que es muy importante, y otra de las estrategias que parece que se están jugando es si, por ejemplo, María Corina Machado, que es la que tiene más solidez el día de hoy, realmente tiene un resultado contundente, que los países, esos 60 países que apoyaron en algún momento al gobierno interino, se planten y le digan a Nicolás Maduro: el que ganó esas primarias, por ejemplo, María Corina Machado, o sea, Enrique Capriles, o cualquiera de ellos, del Solórzano, cualquiera, que todos los países le digan: tu elección es legítima si participa esta persona. Es la única manera de que sea legítima. Recuerda que Nicolás Maduro no es que se quiere medir porque ya está cansado, no. Él quiere legitimidad, que fue la que perdió cuando se robó las elecciones en 2018. Si la comunidad internacional se le planta y le dice: el que ganó las primarias no lo puedes inhabilitar de ninguna manera, hay quienes dicen que esa apuesta puede ser un punto determinante para esa elección. Recordemos que el régimen hace lo que le da la gana y quizás sigue avanzando así, pero hay que jugar entonces a que, si no es el candidato que realmente va a escoger la oposición venezolana, esa elección debería ser desconocida internacionalmente. Entonces, es un juego bien complicado. Hay quienes dicen que, bueno, que el que gane esas primarias es el que tiene las cartas para negociar. También no sabemos si están activas esas conversaciones que son lideradas por Gerardo Blay y que se están haciendo supuestamente por debajo para que no haya influencia de medios y de cosas así. Hasta ahora no ha tenido resultados, y lo que se ha hecho es levantar algunas sanciones a favor de Nicolás Maduro, y él no ha dado nada a cambio. Hay que buscar presionar al régimen para que esas elecciones no van a ser justas ni equitativas, pero que se acerquen a lo más, porque si no, deberían ser desconocidas por todos los venezolanos y por la comunidad internacional. Mira, Gaby, tenemos a las personas que se comuniquen con nosotros a través de YouTube hablándonos del tema y diciendo, bueno, ¿cómo se sabía que había perdido si cuando oscureció estaba ganando? Me imagino que se refiere a Enrique Capriles, y cuando amaneció ya estaba perdiendo. Quisiera que nos hablaras acerca del contexto en el cual se van a dar las primarias. Vemos que fueron condenados a 16 años de prisión estos diferentes representantes sindicales en Venezuela. ¿Piensas que estas situaciones que se están dando de alguna manera pueda intimidar a la población en cuanto a su participación en las primarias? Es que no solamente a todos los venezolanos los han intimidado, los tienen aterrorizados, Marjorie. Esto es, o sea, que hayan crímenes de lesa humanidad a Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional no es porque él le provocó hacerlo, es que esa es su única manera de mantenerse en el poder. Él, a través de la violencia, la intimidación, en que tengas a un estudiante presentándose cada 2 semanas al tribunal, al otro lo tengas preso, al otro lo tengas amenazado a través de un vecino. Todo eso sigue pasando una y otra vez, hayas marchado o no. Un sindicalista que pide simplemente una reivindicación a un presidente obrero, porque
Acuérdate que Nicolás Maduro es uno de ellos y bueno, tienen una relación maravillosa. Son condenados a casi dos décadas de prisión, 16 años si no me equivoco, algo increíble simplemente por ejercer un derecho y reclamar un beneficio, algo laboral. Ese es un mensaje claro. No me desafíes, no te salgas de la línea, no solamente se trata de cuando protestas, sino cuando simplemente te expresas en mi contra. Eso va a seguir pasando. Los medios de comunicación, Marjorie, siguen censurados. Los medios tradicionales que no dependen de Internet siguen censurados. Para que BPI TV llegue a la casa de una persona, esa persona tiene que tener Internet. Ese Internet no es ilimitado en Venezuela, depende de datos. Todas las páginas web están censuradas, la gente necesita un VPN, es dificilísimo informarse, la gente quizás ni siquiera sabe cuál es el gobierno de el candidato A, B o C, si las elecciones primarias van o no van el 22 de octubre. No hay suficientes puntos para que todos los electores tengan ahí al lado de una mesa. Entonces, es súper complejo lo que viven y sí, la campaña de terror no solamente continúa, sino va a continuar para que esos electores no vayan y haya una incidencia en esas primarias. Gaby, se nos acaba el tiempo, pero entiendo que tenías algo que decirnos sobre el caso de Alex Saab. Sí, rapidito. Recordemos que Alex Saab está discutiendo su condición de diplomático. Recuerden que él era, bueno, un flamante diplomático, a pesar de que era colombiano, no sé qué. A él le dieron unas credenciales falsas después de que lo detuvieron para hacer creer que él estaba actuando a favor del gobierno de Venezuela. Recuerden que ese régimen de Nicolás Maduro había sido desconocido, por tanto no tenía cuerpo diplomático activo. Él está peleando eso aquí en las Cortes y los fiscales tienen que responder a lo que fue la apelación. Le dijeron definitivamente, Alex Saab, tú no eres diplomático. Él apeló a esa decisión. Ahora los fiscales tienen que responderle a lo que dijo Alex Saab. Han pedido una segunda prórroga. Aquí al final lo cierto es que esa prórroga ahora se extiende hasta septiembre, es decir, vamos a pasar bastante tiempo sin ver otra audiencia oral y pública, otra presentación de Alex Saab. Vamos a ver si a finales de año hay algún avance en este caso. También hay quienes aseguran que Alex Saab jamás va a estar dentro de esa mesa de negociación. Ojalá que no sea así, porque recuerden que está siendo procesado y es identificado por el gobierno estadounidense como uno de los testaferros más grandes del régimen de Nicolás Maduro, que adicionalmente jugó con la comida de los venezolanos, les puso sobreprecio a esas cajas CLAP y a todo eso, y por tanto todos esos temas y todas sus relaciones y todo lo que puede contar sobre el régimen de Nicolás Maduro se sigue dibujando aquí en Estados Unidos y él se va a mantener en prisión. Gaby, gracias por tus perspectivas Gracias. periodísticas sobre estos temas que son noticia y que son de interés para nuestra comunidad. Nos siguen escribiendo a través de nuestro canal de YouTube. Más adelante leeremos los comentarios. Gracias, Gaby. Te esperamos el próximo jueves. Feliz día. Gracias a ti. Un abrazo grande a todos. Un abrazo. Amigos, hacemos una pausa. Ustedes no se aparten. Tiempo de recargar el cafecito. Ya volvemos con más de Buenos Días por BPI TV.